vamos a hablar sobre los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos, es decir, compuestos que están formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, que además presentan insaturaciones, es decir, que tienen enlaces dobles. Su fórmula general es CnH2n. Es decir, que si queremos calcular cuál sería la fórmula general de un alqueno de 20 carbonos, simplemente reemplazamos la N por el número 20, quedando así. Para nombrar los alquenos utilizamos los mismos prefijos que utilizábamos para nombrar alcanos. Es decir, que para 2 carbonos será eth, para 3 será prop, para 4 será but, para 5 pent, pero en lugar de utilizar la terminación ano, la cambiamos por la terminación eno. Los alquenos suelen ser isómeros de los cicloalcanos. En cuanto a su estructura, hay diferentes maneras para representar los alquenos. Podemos representarlas en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. En este caso vamos a hacer las estructuras para el caso del eteno. La fórmula estructural se puede escribir así, o muchos químicos prefieren escribir que se note el enlace carbono-carbono, entonces poniendo los hidrógenos a los extremos. Ambas maneras de escribirla son correctas. Lo podemos hacer así o podemos simplemente la forma de esqueleto de zigzag, representando el enlace doble entre los 2 carbonos. Ahora, ¿cómo vamos a nombrar los alquenos? Para explicarlo vamos a hacer 2 ejemplos. Vamos a darle nombre a este compuesto que no está ramificado. Entonces lo primero que hacemos es contar cuántos carbonos tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Por lo tanto se utiliza el prefijo ep. Diferente a los alcanos, como aquí hay la presencia de un enlace doble, se utiliza la terminación en. Pero en los alquenos es necesario siempre indicar la posición en la que se encuentra el doble enlace, porque un compuesto químico no me va a presentar las mismas propiedades si tiene el enlace aquí, así lo tiene acá. Entonces siempre es importante especificar la posición donde se encuentra el enlace. Para eso tenemos que numerar nuestra cadena principal, o bueno, en este caso, nuestra cadena. Y lo debemos hacer siempre por el extremo donde el doble enlace se encuentre más cercano. Entonces miremos, si comenzamos a numerar por este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, el doble enlace va a estar entre el carbono 3 y el carbono 4. En cambio, si numeráramos desde este lado, 1, 2, 3, 4 y 5, el doble enlace se encontraría entre el carbono 4 y 5. Por lo tanto, la manera apropiada de nombrarla es en esta dirección. Eso quiere decir que vamos a indicar en dónde se encuentra el doble enlace. En el carbono donde comienza el doble enlace, es decir, en el carbono 3. Quedaría como 3-hepteno. Miremos otro ejemplo. Para nombrar este compuesto nos vamos a dar cuenta primero que tiene la presencia de 2 dobles enlaces. Entonces, sigue siendo un alqueno. Pero vamos a mirar qué tipo de alqueno es. Primero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, se utiliza el prefijo ex con la terminación eno. Primero entonces numeramos los carbonos que están en la molécula, procurando que el doble enlace quede en el menor número posible. Por esa razón comenzamos en esta dirección y no al revés, ya que comenzar en esta dirección, el primer doble enlace me queda en el carbono 1. E indicamos en qué posición se encuentran los 2 dobles enlaces. Está en la posición 1 y está en la posición 3. Y separamos por una coma. Después utilizamos el prefijo que indica la cantidad de carbonos que tiene el alqueno. En este caso son 6, por lo tanto utilizamos el prefijo ex. Luego tenemos que indicar que no hay un solo enlace doble, que hay 2. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando el prefijo di. Y luego sí la terminación que corresponde a los alquenos, es decir, N. Eso quiere decir que el nombre adecuado para esta molécula es 1,3 hexadieno. Ahora nos queda la pregunta, ¿cómo se nombran los alquenos ramificados? Los alquenos ramificados se nombran exactamente con las mismas reglas de los alcanos, pero con 2 modificaciones.
La primera es que la cadena principal debe ser la cadena más larga que contenga al doble enlace. Si sale otra posible cadena más larga pero no contiene el doble enlace, se descarta. Siempre debe tener el doble enlace. Y siempre que exista más de un doble enlace, se escoge como cadena principal la que tiene esos dos dobles enlaces. Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a numerar entonces este alqueno. Lo primero que debemos hacer es localizar dónde se encuentran los dobles enlaces. En este caso solamente hay uno que se encuentra acá. Por lo tanto, la cadena principal debe tener siempre el doble enlace. Ahora tenemos que procurar que sea la cadena más larga. Vi que muchos suelen tomarla siempre horizontal y eso es un error porque horizontal no siempre es la más larga. Tenemos que buscar que sea lo más larga posible. En este caso, la más larga debe tener esta forma y comenzar a numerar desde donde el carbono que tiene el doble enlace tenga el menor número posible. Si comienzo a numerar desde esta posición 1, 2, 3, 4, 5, el doble enlace empezaría en el carbono 5, pero si comienzo a numerar desde esta posición 1, 2, 3, 4, el doble enlace comienza en el carbono 4, por lo tanto lo más adecuado es numerar desde este carbono. Eso me lleva a otra recomendación. Tratemos de cuando numeramos la cadena principal hacer los números como subíndices en el lado opuesto al que irían si fuera para indicar la cantidad de carbonos que tiene un átomo, porque vi que muchos los hicieron con el mismo color y lo hicieron acá. Eso se puede presentar para malos entendidos y para cometer errores. Siempre al lado opuesto, o sea, no lo vamos a poner aquí entre el carbono y el hidrógeno, sino al otro lado, y utilizamos preferiblemente otro color diferente al que está escrito los subíndices que acompañan en este caso a los hidrógenos. Ya una vez aclarado esto, comenzamos a nombrar. ¿Qué nombramos primero? Las ramificaciones. ¿Qué ramificaciones tenemos a nuestra cadena principal? Tenemos estas dos, que como aprendimos en el video anterior, se llaman metil. ¿En qué carbonos están esos metiles? Están en el carbono 3, 7. Como son dos, ponemos el prefijo di y ahí sí el nombre, que sería metil. Luego ponemos la posición en la que se encuentra el doble enlace, que es en el carbono 4, el prefijo que me indica la cantidad de carbonos que tiene la cadena principal, que en este caso es nona, y la terminación que me indica que es un alqueno. Entonces es 3,4 dimetil 4 noneno. Y ese sería el nombre de este compuesto. Miremos otro ejemplo. Debemos nombrar este alqueno. Entonces lo primero es identificar cuál es nuestra cadena principal, que debe contener los dobles enlaces. ¿Cuántos dobles enlaces hay en este compuesto? Solamente hay uno que se encuentra aquí. Entonces nuestra cadena principal debe pasar por acá. Y debe ser lo más larga posible. Eso quiere decir que se puede tomar o así o se puede tomar así. Si la idea es que sea lo más larga posible, lo correcto es tomarla de esta manera. Ahora debemos comenzar a numerarla de tal manera que el doble enlace me quede en la posición más baja posible. Aquí se nota a simple vista que lo más adecuado es comenzar a numerar en esta posición, porque si lo hacemos así, el doble enlace va a quedar en el carbono 1, 2, 3, en el carbono 3, mientras si lo hiciéramos en la otra posición estaría en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el carbono 6. Por lo tanto, no es lo adecuado. Así que ponemos la numeración. Ya una vez identificada la cadena principal, entonces identificamos qué ramificaciones hay. Tenemos esta ramificación de acá y tenemos esta otra acá. Como podemos darnos cuenta, esta tiene dos carbonos, por lo tanto es un etil. Y esta tiene una sola que se llama metil. Entonces primero nombramos las ramificaciones empezando por la que sea primera alfabéticamente. Entonces alfabéticamente está primero el etil. Mejor dicho, en el carbono 4 hay un etil y en el carbono 7 hay un metil. Ya una vez hemos nombrado todas las ramificaciones, comenzamos a nombrar dónde se encuentra nuestro enlace doble. ¿Qué se encuentra en qué carbono? En el carbono 3. Y como tiene 9 carbonos, el prefijo que se utiliza sería nona. Pero utilizamos la terminación propia de los alquenos, que es en. Por lo tanto, el nombre de este compuesto sería
4-etil, 7-metil, 3-noneno. Miremos un ejemplo donde nos dan el nombre y debemos escribir la estructura. Entonces nos solicitan que escribamos la estructura de este compuesto químico del que nos dan el nombre. Entonces lo primero que identificamos es, listo, tiene la terminación eno, por lo tanto es un alqueno. ¿Y es un alqueno de cuántos carbonos? De 5. Entonces dibujamos los 5 carbonos que conformarán este alqueno y los numeramos. Y miramos que me dice que en el carbono 1 es donde se presenta el doble enlace. Entonces dibujamos este doble enlace. Y luego dibujamos las ramificaciones. Me dice que en el carbono 2, 4 y en el carbono 4 hay unos metiles. Entonces en el carbono 2 dibujo un metil, que como era CH3. En el carbono 4 hay 2 metiles, entonces dibujo el uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Y ya una vez teniendo esto, completamos la molécula con los enlaces sencillos y los hidrógenos necesarios. El carbono aquí tiene 2 enlaces, por lo tanto le hacen falta 2 hidrógenos para completar los 4 enlaces. Acá ya tiene 1, 2, 3, 4, no requiere ningún hidrógeno. Acá tiene 1 y 2, le hacen falta 2 hidrógenos. Acá ya tiene 1, 2, 3, 4, no le hacen falta hidrógenos. Y aquí solamente tiene 1, por lo tanto le quedan faltando 3. Y este sería el compuesto con este nombre. Ya para finalizar el tema de los alquenos, vamos a decir que en los alquenos se presenta un caso de especial de isomería, debido a que el doble enlace presenta 2 situaciones diferentes. Y estos son lo que se llaman isómeros de posición. Anteriormente dijimos que los isómeros eran compuestos químicos que tenían la misma fórmula molecular pero diferente estructura. En el caso de los alquenos se presenta esta isomería de posición, o también conocida como isomería cis-trans, que depende de cómo esté organizada la molécula alrededor de ese doble enlace. Y para eso vamos a ver 2 ejemplos. Como podemos ver, las 2 moléculas son muy similares y si les hiciéramos la fórmula molecular obtendríamos exactamente la misma, C4H8, pero son diferentes porque la organización de la molécula varía alrededor del doble enlace. En este caso, las 2 se encuentran en la misma dirección en la molécula y en este caso se encuentran en direcciones diferentes. Entonces, cuando están en la misma posición, hablamos de una estructura del tipo cis. Por eso es también conocida como isomería cis-trans. Y cuando están en posiciones diferentes, hablamos de una posición trans. Entonces, el nombre de este sería, como nuestra cadena principal sería 1, 2, 3 y 4, sería en el carbono 2, entonces sería 2-buteno. Mientras en esta, nuestra cadena principal sería trans porque están a lados diferentes del doble enlace. En el carbono 2 es que está el doble enlace 2-buteno.